Buenas tardes, señoras y señores, y sean bienvenidos a otro programa de Twitch. Necesito, como siempre, que me confirmen si me están escuchando a mí, a nuestro invitado acá, que creo que está de más presentarlo, está el nombre ahí, pero preséntate, por favor, Federico, para que te... Sí, buenas, ¿cómo están? Sí, mi nombre es Federico Leites, yo soy Technical Artist, acá trabajo en Globant en juegos. Así que bueno, gracias por tenerme. Vamos a tratar de traer un poco de luz a lo que hago y a qué Sí, es un Technical Artist, que no es sí, muy conocido. yo creo que la primera pregunta sería exactamente esa, o sea, ¿qué es un technical artist? Sí, bueno, dale. Sí, Es bueno, difícil, ¿no? claro, bueno, digamos, es un rol que es el que hace como un intermediario entre programadores y artistas, y como tal puede tener muchas especializaciones. Eh, es difícil a veces encuadrar a un technical artist en una cosa sola, siempre se encarga o, por ejemplo, de gestionar las herramientas con las cuales se hace la animación de los personajes, o, por ejemplo, herramientas para cómo se facilita la disposición y el desarrollo de los entornos, de los environments en los juegos, herramientas para hacer más fácil, digamos, la vida de los artistas, por ejemplo, disponer de un muro. Para hacer un muro, en vez de poner cada bloquecito, lo que se hace es una herramienta que dibuja lo que se llama una spline, que es una línea de puntos, y esa línea tiene distintas como controles expuestos. Y bueno, nosotros los Technical Artists, digamos, trabajamos construyendo esas herramientas, y iterando con los artistas en cuanto a qué adicionales le hacen falta, si necesita ponerle algún otro control adicional. Esa es como la versión más fácil, ¿no? Después también hay cuestiones de performance también, que es muy importante. Todas las herramientas estas tienen que ayudar a disponer las cosas de una manera que tampoco después afecten en la performance. Entonces, junto con el artista y los programadores, es la idea de llegar a este balance entre, bueno, ok, vamos a hacer un muro, bueno, pero que cada pedazo siga determinadas como parámetros de peso, de tamaño, geometría, eh, y de esa manera poder tener algo escalable, ¿no? En un juego grande de mundo abierto donde hay muchísimas cosas por ese estilo, una cosa agrega a la otra, aunque al principio parezca que es sencillo, es bastante complicado, y todo agrega, ¿no? Así que bueno, también hay cuestiones, no tanto en el engine del juego. A veces hay eh, cosas que desarrollamos para llevar una cosa de un programa a otro más fácil. Por ejemplo, los artistas trabajan mucho, los artistas de 3D, no siempre hablando de artistas en 3D, Claro, trabajan mucho en programas como Maya o 3D Studio Max sí, o Blender, y a veces para llevar un asset, un modelo 3D al juego, hay que hacer una serie de procesos, y esos procesos requieren una serie de pasos que cuando ya estás haciendo el 19º personaje, casquito o arma o lo que sea, necesitan seguir por siempre los mismos pasos. Entonces, para evitar repeticiones, que también a veces nos toca hacer esas herramientas eh, bueno, exponen una interfaz de usuario que hace todo esto mucho más fácil y rápido. Eh, Así que, bueno, hay varias cosas más, ¿no? El tema de VFX también, y materiales. Es un tema importante también. Ahí es donde el rol de Technical Artist medio se solapa con otros roles específicos, sí, como que ¿viste? se Como, bifurca muchas cosas. claro, exacto, se bifurca y empieza exacto, a solaparse, ¿viste? Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué diferencia hay a veces entre un VFX artist y un tech artist? Y, o sea, porque el tech artist a veces también tiene que hacer VFX, pero en realidad lo que suele pasar es que, dependiendo del caso, el tech artist ahí labura junto con el VFX artist para que escale bien el efecto en el uso continuado en todos los casos. Si hay algún efecto en especial que está teniendo algún problema, el tech artist también ayuda a buscar una solución, o incluso también puede ser que sea necesario hacer una tool que ubique ese VFX de una manera fácil eh, en algún lado. Por ejemplo, Claro, los ríos y las qué sé yo, las cataratas, ¿viste?
¿viste? Son cosas que se reutilizan y se ponen en muchos lugares, en juegos grandes, entonces necesitas poder tener algo que no haga que el artista tenga que poner cada cosita por cada cosita, y bueno. Así que es bastante, como abarcativo en muchas cosas, y es difícil al principio, cuando yo empecé, me resultó difícil saber por dónde, bueno, empezar con todo eso, ¿no? Porque Claro. ¿viste? Uno ve todo lo que tiene que aprender para cada una de esas cosas y es un mar. Por eso no es esto es algo importante destacar, no es un rol que uno llega de entrada y empieza como junior, trainee, technical artist. Es un rol que uno ya llega después de haber tenido una experiencia previa en algo que tenga que ver con alguna de esas cosas. Porque no solo porque hay que saber el workflow de producción de assets y todo eso, sino también, bueno, nada, uno hace herramientas sobre cosas que haya tenido experiencia. Si no tuviste nunca experiencia en ninguna de esas cosas, te resulta difícil. La mayoría de los technical artists nacen a partir de haber sido o antes artistas o antes programadores que trabajaron en rendering y se meten un poco en eso. Entonces, como que por ahí viene el camino, ¿no? El mío fue especial, no fue exactamente, ni vine siendo artista, vine más de otra parte, más de programación, de otra parte, más de interfaces. Empecé siendo primero TA de UI, digamos, de la parte de interfaz, y después de ahí yo tuve ganas de meterme en el mundo de 3D a full hace mucho tiempo. O sea, ahí sería eso es otra pregunta. ¿Cómo llegaste a este rol? Claro, bueno, y yo creo que contar esa historia está bueno también para que se sepa en general que yo siempre, digamos, trabajo desde hace 12 años en Globant y fui moviéndome de roles acá dentro de la empresa, y creo que es una buena forma de contar también que dentro de Globant, y una empresa que tenga las mismas dinámicas de crecimiento, se puede lograr esto de, bueno, yo empecé en Globant hace 12 años como desarrollador web, y me fui moviendo a través de los años hacia lo que yo quería, que era meterme en el mundo de los juegos. Claro. Y a medida que fui descubriendo que en Globant estaba disponible la posibilidad de entrar en la industria, fui haciendo lo que fuera posible para llegar. Entonces, lo más lógico, como yo venía de desarrollo web UI, obviamente fue interfaces. Y ahí fui abriéndome paso, y lo más importante es demostrar el interés y hacer los contactos y empezar a trabajar para ver qué hace falta para llegar a tener lo mínimo para poder ser operativo en esa área que uno quiere ir. Ese fue el camino que hice yo, y así pasé de web UI a digamos, sí. ¿Y cómo te enteraste? O sea, porque me imagino que ¿entraste en Globant y ya sabías que tenía un estudio de gaming? ¿O fue como que estabas trabajando y... tienen un estudio de gaming? Claro, bueno, sí, fue, o sea, en realidad yo sabía que había estudio de gaming, pero fue, claro, inicialmente era muy para la parte de ingeniería de backend, viste, cosas muy específicas, y no era tanta la parte que a mí me interesaba siempre la parte visual y de gameplay y digamos, a mí me captó siempre más toda esa parte, no tanto la parte de backend, de como quizás, bueno, porque viste, hay un montón de productos asociados alrededor de gaming que tiene que ver con la infraestructura web, de online, viste, las plataformas de venta, claro, de compra, viste, EA en su momento tenía Origin y todo eso, entonces toda esa parafernalia del resto de la infraestructura también eran posibles proyectos. Y yo sabía que había de eso, pero en realidad supe que existía, digamos, la parte de gaming me enteré cuando me mudé a North Park, que se habló, mantenía las oficinas ahí hasta hace un poco tiempo. Yo ahí enteré que había un piso donde estaban toda la parte de interfaz de juegos, y yo dije, yo quiero trabajar en juegos. Claro. Entonces ahí empecé a hablar, y como estaba 2 pisos arriba, empecé a hablar con los technical directors del área y ver, bueno, qué hace falta, qué tengo que saber. Y entonces claro, ahí es donde yo empecé a estudiar. Bueno, en ese momento se usaba mucho ActionScript y otras cosas así de Flash para hacer algunas partes de la interfaz. Era muy loco. Sí, yo recuerdo que, bueno, por lo menos en mi caso, cuando entré a Globant, y eso ya hace unos 7, 8 años,
Y yo recuerdo que me enteré de que tenían estudio de gaming y dije, bien, o sea, me interesa también el mundo del gaming. Entonces dije, y que empecé a preguntar y entonces nos contaban de ese piso mítico que era como súper hermético y... Sí, 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 puede ser, claro, era todo cerrado, exacto, sí, sí, sí. Además todos tenían, fue la primera vez que yo vi gente con 3 monitores. Ya, Eh, ok. y era tipo era todo el piso con gente con 2 o 3 monitores. Así que imagínate el Claro. calor, todo el ecosistema que eso puede Yo ocasionar. siempre me lo imaginé así como una habitación oscura con puros monitores y todo el mundo... Sí, 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 es que era todo así, obviamente, pues bueno, sí, sí, colgaban las remeras, porque eran todos los juegos de eSports, entonces estaban todas las cosas de esos juegos por todos Sí, lados. Y no, yo estuve como 5 años en juegos de eSports, ahí estuve en los de UFC, NHL, y ahí aprendí un montón de lo que es todo el ciclo de desarrollo de juegos. Eh, de preproducción, de esto, ¿no? Toda la parte del finaling, lo que es llegar a back cero, la maratón esa por llegar a back cero, claro. es muy interesante, la verdad. Eh, y ciclos de varios tamaños, ciclos de 1 año, ciclos de 3 años. La verdad que estuvo muy bueno. Y después, bueno, yo siempre tuve ganas de meterme en gráficos. Y bueno, seguí buscando la manera y ahí después, en el mismo piso donde estaba, se abrió la parte del estudio de arte de Globant, Ya, que eso es en 2016, por ahí se empezó a gestar, creo. Eh, y yo, claro, lo fui viendo ahí que se estaba gestando eso y dije, bueno, otra vez a empezar claro. a mirar. Eh, Así que nada, la verdad yo, yo tengo muy agradecido que haber podido tener la posibilidad de ir haciendo esos cambios. Eh, Primero, obviamente, yo, o sea, también para hacer un technical art de 3D tenés que manejar ciertas cosas que tuve que estudiar, todo el workflow de creación de assets, meterme con Unreal Engine a full para emprender Sí. todas las cosas que mínimo, ¿no? Un mínimo necesarias. Y tuve la suerte también de que me surgieron dos, digamos, proyectos iniciales que fueron, digamos, como unas tech demos que se hacían para una empresa muy conocida que hace chips para mobile. Ok. Se hicieron, o sea, unos tech demos muy, muy, muy interesantes. Una que era, por ejemplo, una villa medieval y era todo bueno, una cámara que tenía que poder pararse y moverse y bueno, ahí había un montón de otras cosas que estuvieron muy buenas para entender de performance, eh, y aprender cómo manejar, por ejemplo, materiales y shaders del agua y varias cosas ahí que ahí fue como mi primer... Tu primer salto a... sí, sí. Y ahora, una tech demo eh, es lo mismo, por ejemplo, que un benchmark, como cuando uno se descarga un benchmark de un Sí, es juego. parecido porque es algo, no es un juego, pero es algo hecho en el Sí, motor, del juego. ¿no? En el engine, como en Real, ¿no? Y Claro. entonces las tech demos tienen un objetivo en particular y a veces es simplemente una cámara que va y recorre como un benchmark, o a veces, como en este caso que es distinto, tenés interacción. Entonces, en este caso había un momento en el cual se paraba y había un personaje que hacía algo y eso, y vos tenías que poder, la cámara giraba como alrededor de ese personaje Claro. y yo tuve que armar la parte donde se ralentizaba todo y vos veías al personaje haciendo eso que hacía, digamos, en cámara lenta y toda la cámara alrededor. Y eso tocabas un botón y reanudaba la velocidad del video normal. Entonces, Ah, como que ya. hacía un bullet time, ¿viste? Una cosa así. Sí, Una cosa así. Y bueno, y después la interfaz de todo eso también, claro. sencilla, Recuerdo, ¿no? Pero ¿recuerdas unos años cuando salió la tech demo de Unreal 5? Que estábamos todos alucinando que iban a ser 2000 claro, claro, millones de bueno, 300 este polígonos fue y no sé. para hacer un leverage, digamos, de eso, de Unreal 5. O Ah, sea, genial. justo había salido Unreal 5 y bueno, nada, todas las empresas de chips de gráficos estaban a full queriendo testear porque después comparten esas cosas, ¿no? Claro. Y lo usan como, mirá lo que podés hacer con nuestros chips. Y bueno, Yo eh, recuerdo la demo que era un juego que era como que una mina, una chica saltaba hacia a través de las rocas y volaba y recuerdo que claramente dijeron no es un juego, es un tech demo, no va a ser un juego. Y después sacaron Forspoken y se parecía mucho. Y dije, era parecido.
Y sí. no fue tan bueno el Forspoken, así que... Pero estaba bonito el Y no le concepto. fue bien. Pero sí, bonito estaba, sí, Sí, eso bonito se seguro. veía, sí. Tal cual, bueno, sí, y bueno, claro, y así hice un par de esos, con eso me puse a tono y bueno, nada, después tuve la suerte de formar parte de, digamos, de los ports a Play y a, ¿cómo es? Y a Switch de Hogwarts Legacy, que la verdad que ese fue como increíble haber podido ser parte de eso. Eh, Así que nada, Ahí va mi siguiente pregunta, que era exactamente sobre eso. ¿Cuáles crees que han sido como, o ha sido tu proyecto así como más desafiante o más relevante hasta la fecha y los desafíos que llevó? Porque ahora, yo me acuerdo del anuncio de Hogwarts Legacy en Switch y yo dije, ¿cómo? O sea, bueno, sí, sí, fue un gran desafío, la verdad que sí. O sea, hubo como, o sea, nosotros teníamos como el benchmark como el punto de referencia del Witcher. El Witcher 3 ok, había salido en sí. Switch. Eso Entonces, también, por otro milagro suerte, de port, sí. claro, por suerte teníamos esa referencia como para decir, era posible algo que se viera Mm, medianamente bien. Eh, pero bueno, el desafío, viste, fue que hubo que cambiar, viste, un montón de cosas de base que funcionan completamente distintas en Switch. La forma en que se renderiza en Switch es distinta a cómo se usa en PC y son las últimas generaciones. Entonces, claro. eso conllevó un montón de cambios que después también, en mi caso, bueno, yo trabajé mucho en todo lo que es digamos, había todo un sistema para cosas que se ven a la distancia y se degradan cuando vos volás con la escoba y te vas para alguna parte muy lejos y pegás la vuelta y querés ver al castillo, no es el mismo castillo que cuando estás cerca, Claro. es otro. Entonces, eso con cada cosa que ves, con cada castillito, con cada casita de cada pueblito, todo eso tenía sus versiones alternativas para cuando vos vas moviéndote y bien. Entonces, una de las herramientas que se habían hecho era eso, ¿no? Era una cosa que se autogestionaba perdón, autogestionaba, que automatizaba, ya está, ya Claro. viste, la IA en todo, no hay en esto. Es un programa que automatizaba la parte esa para que uno pudiera como correr nada de esas cosas y bueno, en esas herramientas yo participé en el mantenimiento y la puesta a punto para lo que fue para Switch eh, y para Play 4 y esas generaciones anteriores. Eh, y bueno, la verdad que fue un desafío, porque hubo que, nada, ir y volver, ir y volver, ir y volver, Claro. hablar con los artistas, reducir tamaño. Y para mí fue desafiante, porque era un programa, era un sistema re complejo, un Sí. sistema re complejo y tuve que O sea, el Switch como aprenderlo. tal. El Switch y además el sistema este que automatizaba el proceso que te Claro, contaba, ya. ¿viste? Era un proceso de muchos pasos y teníamos que tener en cuenta muchas cosas. Además vos en el juego tenés, porque o sea, Sí. tenés ¿cómo es? Tenés invierno, otoño y demás. Entonces cada casita y demás tenía su versión en las estaciones, ¿no? del año. Y eso, nada, escalaba la complejidad del problema. ¿Y Entonces, por cómo, eso cómo fue. se equilibra ahí las necesidades del proyecto con lo técnico? O sea, más específicamente, a ver, ¿cómo lo formulo? O sea, ¿cómo equilibras la necesidad de la optimización técnica y la visión artística de... Claro, bueno, esa es la guerra eterna que hay entre el departamento de rendering y la parte de arte, ¿no? O sea, eh, todos en el fondo quieren que el juego se vea espectacular Claro. y que ande a 100.000 FPS, ¿no? Sí, Pero, y en un Switch, o pero sea. claro, y en el Switch. Pero no es tan fácil y ahí es donde, bueno, hay que tratar de negociar todo. Y ahí yo estuve en el medio también de todas esas cosas, pero en algún punto lo principal del juego es que se pueda jugar bien. No sirve de nada que se vea lindo, pero que ande todo trabado. Claro. Así que en el fondo es un poco llegar a ese balance donde te permita apreciar el gameplay en su estado diseñado, en el estado para el cual fue diseñado, y el resto es lo que se pueda. Lo que se pueda se empuja al sistema, se optimiza lo más posible, pero
pero bueno, siempre, o sea, la piedra angular que dirige es el gameplay. Si el gameplay se puede apreciar bien como fue diseñado, eso dirige el resto. Por suerte a mí me tocó experimentar un grupo con sentido común en eso Claro. y no se dejaron guiar por otras cosas que a veces se notan en otros juegos que no está muy balanceado. Sí, es que es difícil igual, o sea, porque yo creo que con la industria se ha vuelto más difícil con los años, con los fanáticos, que también es como que antes, por ejemplo, yo recuerdo que, no sé, un PlayStation 1, no sé, los personajes de Final Fantasy eran polígonos, ¿no? Y la cara de Squall era horrible, y yo decía, está genial esto. Sí, Pero sí, es que sí, ahora sí, ven un sí. pixel que se mueve y dicen, no, este juego ya, no. Y bajó 2 FPS, el Es juego que, injugable, o claro, sea. ahora hay mucha exigencia, todo el mundo está más expuesto a los videojuegos, es como el mundo es muy exigente, como vos decís, pequeña cosita que uno ve ya no es una porquería. Sí, o sea, Ya está, no. Igual depende, ¿no? Como todo, depende del público, hay algunos que saben apreciar el gameplay por sobre otras cosas. mm, Pero bueno, es difícil encontrar a veces, no sé, que se ve todo. es que sí, yo creo que como están como sus grupos, pues. O sea, por ejemplo, recuerdo, bueno, bueno, actualmente estoy jugando Dragon's Dogma 2. Mm, Y creo que lo que importa de ese juego es completamente el gameplay. Si te pasas la historia así como de lleno, no vas a disfrutar nada. Pero si te pones a explorar y toda la mecánica y las peleas y el mundo, lo vivo que está el mundo es lo que hace al juego un buen juego. Ahora, eh, cuando salió como que tuvo muchos problemas, yo lo jugué ya un mes después. No sé si es que lo parcharon o algo, pero es que yo no, como que no lo percibí. Igual yo soy como muy de que yo juego donde sea y es como que le hago muy poco caso al gráfico siempre y cuando el gameplay esté bien. O sea, si no me rompe la experiencia del gameplay, estoy tranquilo. Por ejemplo, yo claro. juego mucho en el Switch, juego mucho en el Steam Deck, o sea, tengo un PlayStation ahí 5, pero no, casi que ni lo toco. Si no es que es Sí, algo muy así ya, como que quiero sí, a mí me verlo, pasa igual. lo Lo quiero ver uso para Ultra cosas muy HD, o sea, específicas. sí, 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 perfecto. sí, sí. Ahora, Sí, sí. te pregunto acá, ¿eres más de consola o más de PC o Yo soy de todo. A de mí me todo? gustan los juegos la verdad, en todos sus formatos. Yo soy a mí me importa más el juego que la plataforma de donde se juegue. Por eso nunca entré en las guerras, De consola, viste, sí. de PC y consola y la PC Master Race y todo eso. A mí no me influye en Yo nada. igual, sí. Y sí, yo siempre, si pude, tuve Play, si pude, tenía esto, o sea, la PC, o sea, la Play 5 me la compré porque quería jugar el Final Fantasy XVI y a un montón de otros juegos que solo salieron ahí. Eh, y bueno, o sea, la verdad que en eso no tengo, además, incluso entre los géneros de juegos, o sea, soy bastante, digamos, nada, abierto a distintas cosas. O sea, me gusta a veces juegos de estrategia, a veces juegos de RPG, o sea, y ahora estaba con el Path of Exile, por ejemplo, Ya. que es un action RPG, estoy esperando el 2 con mucha ansiedad. Sí, Eh, está fuerte Así el fandom que, esperando, sí. sí, sí, sí. Así que soy bastante como, nada, abierto a un montón de tipos de juegos. No tengo, o sea, bueno, en realidad los RPG siempre fueron mis preferidos. En ese sentido, de juegos con historia, donde, nada, vas teniendo ramificaciones en cuanto a tus elecciones y todo eso. Eso a mí siempre me atrajo mucho. Por eso, lo que mezcle eso con cualquier otra cosa a mí me va a enganchar. Claro. Eh, Por Así que, ejemplo, y a ver, ¿qué considerarías que es como la habilidad que hay que, o sea, que uno tiene que desarrollar más como para llegar a tu rol, a ser un technical artist? ¿Qué dices? claro, ¿Qué crees bueno, que es lo que más hay que desarrollar en ese Es, caso? es, eh, es bastante común, o diría que un camino, digamos, que se puede hacer para poder llegar al rol este es también empezar a diseñar y armar juegos en Unity, en Unreal, Ok, en Godot, agarrar cualquiera de esos tres engines, porque son los que más se conoce y más cosas hay, y empezar a probar a hacer cosas. Si uno no tiene ningún conocimiento de nada, lo mejor es hacer eso, ¿no? Empezar con o sea, cualquiera de esos tres tiene una documentación y unos, digamos, tutoriales de comienzo muy buenos. Yo obviamente voy a empujar siempre por Unreal, porque nada, es con el que trabajo, claro. pero además porque realmente siento que es el que ahora está, digamos, liderando todos los esfuerzos. Pero Mm, igual Godot está bueno como secundario para hacer cosas un poco más simples. Tiene también
digamos, el sistema de scripting que usa está muy bueno y he escuchado muy buenas cosas. Más que nada, no lo he usado, pero he escuchado muy buenas cosas y incluso, nada, dicen que está superando a Unity al menos en atractivo Ok. para muchos proyectos indie. Porque sí, yo Em, recuerdo que Unity en un momento fue el boom. Y claro, todo Unity era productor muy indie era como popular Unity, Unity, y todos podían hacer algo. porque, O sea, claro, exacto, es que a diferencia de Unreal en su momento, como usar C Sharp como lenguaje, era mucho más amigable al principio que Unreal, que tenía C++. Entonces, C++ es un lenguaje más bajo nivel, o sea, te requiere mm, mucha más burocracia hacer cualquier cosa porque sí, tenés sí, que hacer manejo de memoria y un montón de cosas que en C Sharp no es que no las tenés que hacer, pero hace muchas cosas por vos. claro. Y entonces Unity en eso era un poco más amigable al entrar. Después Unreal con sistema de blueprints, con un montón de otras cosas, empezó a dar vuelta. Además con la documentación que hay, con todo lo que ellos hacen para enseñar su sistema, como que lograron para mí balancear eso que antes era una contra, en la accesibilidad. eh, Sí, para desarrollar. Entonces, por eso yo sugeriría, para alguien que no sabe nada, acercarse a los engines de juegos. ¿Por qué? Porque al acercarse y hacer un juego como un shoot 'em up, una navecita o un Mario Bros. Sencillo, ya uno se expone a las distintas cosas a las distintas partes que hacen a un juego. Entonces ahí Claro. empezás a entender qué son los frames, cómo hacer un visual effect muy básico, cómo modelar un cubito, lo que sea, ¿viste? Y Mm, vos, porque vos querés poner tus assets en tu juego. Entonces, de claro. esa manera es como o sea, a mí se me ocurre que estaría bueno. Después, cualquier persona con más background de programación ya puede ir saltando un poco Sí. más allá de eso y elegir un poco qué le interesa más. Por suerte, ahora en YouTube hay muchísimos programas, canales, mejor dicho, de gente que eh, va por distintas cosas. Entonces, Claro. o sea, yo hay uno que sigo mucho que se llama Prismática Dev, que es también un genio que se la pasa haciendo su juego y en los Twitch que hace, él desarrolla todas las cosas visuales, todas las herramientas visuales que él está usando en su juego, por ejemplo, para, no sé, qué sé yo, para el viento de los árboles, Ok. para cómo desarrolló un material para las casas que pueda reutilizar y hacer más liviano el juego. Entonces, esa es otra manera también, ¿viste? Él Mm. haciendo su juego va aprendiendo y a su vez también tiene un canal, ¿no?, de Claro, y YouTube y tiene una demás. comunidad detrás, claro, sí. No, es súper bien. Eh, pero sin hacer todo, o sea, solo haciendo quizás el juego ya es suficiente como para ir aprendiendo, aunque sea algo básico, o haciendo un prototipo o un portfolio o una cosa así muy básica, un entorno también se puede servir. Eh, así que bueno, ese sería un poco el camino que diga. Pasa que hay que ver, en algún punto uno tiene que empezar a elegir en qué se especializa, o al menos qué cosa enfocarse primero, y ahí es donde uno tiene que ver, bueno, eh, como yo, ¿no? A mí me interesó primero el workflow de creación de assets. Bueno, a ver Ya. cómo es. O sea, hay un canal muy bueno de Blender que cuentan que lleva este proceso que se llama el artista se llama Grant Abbott, con B larga. Ok. Es un artista de Blender y él tiene ahí, por ejemplo, varios videos que cuenta todo el proceso y te muestra, ¿viste? Con un asset sencillo, un hacha creo que es, o Ok. una pistola, una cosa así, y él te cuenta todo, cómo lo modela, cómo le hace la textura, usando todas cosas, o sea, Blender es gratis y otras Mm, cosas también. Y de esa manera es una forma inicial. Después obviamente hay un montón de cursos y cosas claro. eh, que ayudan en eso. Y en el fondo después es tratar de entender, ¿no? O sea, bueno, si no está en alguna empresa que tenga algo con eso, es buscar, bueno, a ver, qué empresas acá estén ofreciendo trabajo con eso y tratar de Mm, empezar a hacer entrevistas. Aunque no se tenga todo preparado, está bueno empezar a tener un intercambio de ver qué se busca. Obviamente, buscar en las búsquedas laborales de cada empresa, está bueno ahí, yo, o sea, también, ¿no?, para entender qué es un TA, y también hice ese ejercicio de ver, bueno, cuáles son los requirements de las distintas empresas de los juegos que me gustan y demás. Entonces ahí yo voy viendo, bueno, nada, obvio, qué es lo que está en el mercado como necesidad, ¿no? Para ponerme también como competitivo, ¿no? Tengo claro, que, esa era mi siguiente pregunta. O sea, ¿cómo te mantienes al día con todas las tecnologías? Porque o sea, claro, hay que estar ahí. O sea, no.
Claro, exacto. Y Bueno, más es con la rapidez. muy cambiante. Unreal 5 está Sí. trayendo un montón de cambios en cómo se hacen las cosas, toda la generación procedural y demás. El tema de la AI está también entrando muy de Mm, lleno, y sobre todo con cosas que antes llevaban mucho tiempo de simulación para cosas, por ejemplo, como fluidos y demás. Se va a usar cada vez más AI porque eso acelera los costes de nada. Antes vos tenías una computadora en un render farm, en no sé dónde, haciendo la simulación y te ya, llevaba quizás horas. Ahora vos podés entrenar un modelo de AI para que haga eso y ya después vos tenés tu generador no sé, de ya. simulación de agua para donde quieras. Eh, Eso entre algunas cosas, ¿no? Eh, o sea, para esas cosas. Después lo del tema de inteligencia artificial se abre a un millón de Sí, cuestiones, pero en las cosas que yo estoy, digamos, viendo en mi área, lo que estoy viendo es que se está como eh, empezando a querer aprovechar para esas cosas que llevan muchas horas. claro. Eh, entonces, bueno, sí, es difícil, es desafiante estar al tanto de todo, pero trato de también como buscar ese balance entre lo que a mí me gusta y tratar de llevar un poco nada, las cosas en esa dirección. Los proyectos que, digamos, que me tocan, tratar de, bueno, digamos, proponerme en cuestiones que a mí me interesen y si eso tiene tracción, buenísimo, porque voy pudiendo ir en eso. Y ahí bueno, realmente es un rol que uno tiene que estar todo el tiempo mirando. Yo cada nuevo cada nueva conferencia de Unreal, yo me la miro de arriba abajo y cada video que sale, viste, estoy ahí anotando Claro, cosas y tengo, viste, yo uso Notion como sistema de notas para todo y ahí tengo un millón de cosas de Unreal, eh, que bueno, nada, sí, me lo imagino así, sí. sí, Y ahora sí, sí. digo, eh, a ver, ¿cuál sería como, qué diría que es lo más gratificante o sea, de tu área, o sea, de ser un technical artist? ¿Qué es lo que más te gratifica decir como que esto? Hice esto y funcionó, Hay una mezcla de cosas. Obviamente está el ver el resultado final de algo que claro, hiciste vos y que funciona, o sea, bien. Y el otro lado también que a mí siempre me gustó mucho en el desarrollo en general es poder trabajar en equipo con otros. Eso, digamos, a mí me encanta poder, bueno, en un esfuerzo en conjunto lograr que tal cosa se vea o funcione, tenga el efecto que tuvo el diseñador no original. Es como ese paquete entero. Eso es lo que a mí más me llena, poder generar ese ambiente de trabajo en equipo y que todos podamos apoyarnos, digamos, en cuanto a, bueno, a ver, yo hice esto así, yo probaba, mm, las cosas nuevas que salen todo el tiempo, necesitas sí o sí poder estar en contacto con otra gente porque todos tuvieron experiencias distintas. claro, Y eso hace indispensable la comunicación y el trabajo en equipo. Entonces, eh, a mí me da mucha satisfacción cuando ese equipo funciona mm, y vas viendo importantísimo. el progreso, claro, vas viendo el progreso en el tiempo y, y bueno, y después ves el resultado. O sea, a mí la verdad que poder, sí, sí, uno se cansa de ver lo mismo 150 veces, ¿viste? Exacto, te iba a Después, preguntar por eso. la verdad que sí, en un punto estás como, "Oh", pero después cuando termina y dejas pasar un tiempo, decís, che, bueno, costó, pero estuvo bueno. Pero ya está. Sí. Eh, Sí, no, por ejemplo, yo recuerdo haber, bueno, yo probé Hogwarts Legacy, de hecho lo probamos acá en stream y, o sea, a mí me volaba la cabeza cada detallito porque me ponía a ver, o sea, por ejemplo, sobre todo el de la sala de menesteres, o sea, era como que decía, hay demasiadas cosas y esto interactúa con esto y no más pensar, ¿cómo se hace esto? O sea, ¿cómo? Claro, es la verdad que bastante complejo. La verdad, o sea, eh, desde este lado, ¿no? De Tech Artist, a diferencia de cuando estaba como desarrollador de UI, eh, ves mucho más la interacción con las distintas áreas, Claro, porque es distinto. O sea, en la pantalla vos lidias con el diseñador que armó la pantalla, por ahí el UX, y por ahí también ¿cómo es? El business, el o business, sí. claro, el que diagrama la lógica de la pantalla. Entonces, son más o menos tres personas en general,
Pero la parte esta de Tech Art estás con todos, porque está el de gameplay, el otro, o sea, el de la parte de rendering, que necesitas saber tal cosa, la parte también, ¿no? de streaming, ¿no? Que tiene que ver con cómo va cargando las cosas a medida que te mueves. Entonces es como que tenés de repente que hablar con 4 o 5 equipos diferentes. Es bastante desafiante. O sea, en un momento hay días que a veces te la pasás hablando todo el día, pero no es que no hiciste nada, sentís que no hiciste nada, pero en realidad Claro. el trabajo es ese, es tratar de que todos estén en la misma, en la misma hoja sobre un tema, porque si Sí, no de coordinar un repente equipo no... alguien se va a quejar y no me avisaste, y claro. Exacto. Entonces, eso es desafiante también. Sí. Pero está bueno, por otro lado está bueno, te obliga a estar siempre así, como atento y bueno. A mí me gusta, hay otra gente que por ahí no le gusta, a mí, o sea, no me gusta estar todo el tiempo así, pero en los momentos que se dan no tengo problema en hacerlo. Yo he tenido la oportunidad de trabajar aquí en varios proyectos y varios equipos y siempre estoy como al tanto de lo que hacen más que todo los PMs y los business analysts y o sea, coordinar un equipo en realidad no es tan fácil, no es una tarea fácil. Y cuando hay algo, y cuando ya un equipo funciona o sea, ya me parece que es algo como que hay un éxito ahí gigante, y hay como un 50% del proyecto que está asegurado, o sea. Claro, no, sí, sí. Y es muy. En juegos, sobre todo, la iteración es muy distinta a otras cosas, porque hay cosas que no funcionan y hay que volver de vuelta a cero y hacerlas de otra manera. Y eso a veces hay gente que no entiende. Entonces se generan ahí las asperezas y demás. Y bueno, pero es normal. En los juegos es normal, pasa muy, muy seguido. No hay que adelantarse. Una cosa que también estoy aprendiendo todo el tiempo es no adelantarse más de lo que haga falta, porque hay algunas dificultades que, nada, hay que esperar a que otras cosas estén en la ecuación para entender, ¿no? Con un sistema, ¿no? Un juego donde no tenés un escenario y hay tantas otras cosas que juegan dentro de ese escenario, hay que esperar que todo caiga un poco en un lugar para empezar a atacar ciertos problemas. Entonces, hay veces ejercitar esa paciencia, decir, bueno, no, este problema yo sé que va a estar y hay que esperar hasta que otras cosas estén también puestas, ¿no? Nada, sí. A ver, ya vimos tu historia como de cómo fue que llegaste al rol ahora. ¿Cuál es la historia de Fede en el gaming? ¿Cómo llegaste al gaming por primera vez en tu vida? ¿Sí? O sea, ¿cuál es tu memoria más antigua sobre esto? Y con el Family Game. Okay. Jugaba obviamente con el Sacoa en los arcades. No sé, allá en Chile, ¿cómo le dicen a los fichines? ¿Cómo le dicen? No estoy seguro, pero creo que arcades, así. Está bien, bueno. Sí. Y sí, empecé por ahí, yo con el Family Game, en la casa de amigos. Después tuve mi Zonga, que era la versión sudamericana ¿cómo es? Del Mega Drive de Sega. Y nada, yo ahí empecé con Sonic, con Mario, con todos los juegos de las consolas esas. En realidad yo recién conocí los RPG con la Play 1. Ok, yo también. Más los japoneses, ¿no? Son los JRPGs. Y todos los juegos, bueno, ahí con la Play 1 como que fue donde me capturó más. Después, bueno, con la PC empecé con el Warcraft 1, con el Dune 2, con el Civilization. ¿Te acuerdas cuál fue el primer JRPG que jugaste? Y creo que fue el Final Fantasy VI. Sí, en el emulador. En el emulador de Nintendo. No, pero empezaste súper bien. Yo creo que mi primer JRPG tuvo que haber sido el Final Fantasy VIII. Y no es el favorito de las personas, pero ya después, como fue mi primero, fue como que le tengo mucho cariño, pero sí. Claro, yo tuve ese, el Secret of Mana, y creo que después pasé a la Play con el Star Ocean, creo. Y ese Star Ocean, sí, tremendo. Creo que fueron las peores semanas de colegio porque no la pasaba todo el día hasta la noche ahí sin dormir, jugando. No, a mí sí, yo creo que así también de mi background creo que empezó también por ahí. Llegué a jugar Atari, pero ya estaba muy viejo. Claro, no, yo lo conocí, claro, Atari yo lo conocí pero, porque, no sé, claro. una tía tenía un Atari guardado ahí en una esquina y fue como que... Y llegué a jugar Pitfall y después se dañó porque... ¿sabes? Sí, no, yo lo primero fue el Dune 2 y el Warcraft,
Y el Command and Conquer, ¿no? Todos los Command and Conquer Claro. fueron lo primero. Que yo iba había una casa de computación que te copiaba los discos, Ok. vos le llevabas los disquetes o te los comprabas ahí, y ahí uno veía, viste, las carpetas y le pedías, Sí, copiame este, estamos por en el dibujito, ¿no? Uno elegía por el claro. dibujito de la tapa, no sabía ni qué era, porque yo en ese momento sí estaban las revistas, la Micromanía, estaba la Hobby Consolas, estaba no sé qué otras más, Sí, por ejemplo, que venían de a España, mí ¿no? me llegaban esas revistas ya ni siquiera de segunda mano, yo diría como de 70 manos así, ya que había pasado viejas así que era como que, salió Final Fantasy 8 y ya era el 2005, era como que, o sea, Sí, venía súper todo como atrasado. en años, Y años. claro, Sí, otra cosa sí. es que, bueno, y Latinoamérica, o sea, no podíamos esperar que tuviésemos todos discos originales, así que No, menos, olvídate. ya hemos avanzado, ya, pero pasa, pero Por pasa. suerte sí. Sí, Sí, sí. no, eran las épocas de así, qué sé yo. Ahora es otra Aquí historia. Valkyria Patricia dice que jugó Ah, Pitfall en los 80. Soy un dinosaurio, ¿no? Todos somos de aquí ya dinosaurios. Si ya jugamos Pitfall, ya. O sea, de hecho, si tocamos un Famicom, ya estamos. ya está. Ya está. O sea, ya estamos en otro rango de edad ya. O sea, No, a mí me gusta que hay muchos juegos indies que están como, ¿no? Reviviendo esa estética y Sí, ese sí. gameplay, y la verdad que esto está buenísimo porque quiere decir que, nada, hay algo atemporal en eso. No Sí. solo en la parte visual, sino en toda la conjunción de la experiencia. Y no sé, a mí me gusta, no solamente porque digamos, me rememorie a esa época. Hay algunos juegos que realmente son muy originales y no necesitan, bueno, gráficos, o sea, A mí súper. el que más me ha sorprendido últimamente y que ahora tiene como 80 clones es el Vampire Survivors. O sea, eso fue uno que yo Ah, dije. sí, sí, Yo bueno, dije, no, sí, o sea, sí. estos tipos. Qué Yo fórmula tan sucumbí a simple. ese y a varios clones también. No, sí, sí. Eh, De hecho, creo que me falta por probar el de Dig Rock Galactic que sacaron Ah, también. sí, No lo he sí, sí, probado, es verdad, yo lo vi, ese también es un pero excelente. sí, ¿sabes? Ese fue uno de los que dije, ¿qué? Estos gráficos son ya de... Y ahí está, loco, o sea... Y es ultra adictivo el juego. No, bueno, el Dwarf Fortress El también. Dwarf Fortress también, sí. Ese es un juego que se ve. Bueno, ahora por suerte le hicieron un reskin gráfico amistoso, porque antes era todo con ASCII Art y era bastante más esotérico jugar Ok. a Dwarf Fortress. Ahora le hicieron todo un reskin con pixel art muy bonito y es increíble las historias que se gestan en ese juego y es simple. O sea, yo tengo una placa de video muy buena y a veces me da remordimiento estar jugando eso. Es que Pero, pasa, ¿qué tiene que yo creo que ver? pasa, Igual. como te digo, igual, yo Sí, tengo un Play 5 que está ahí y estoy en el Steam Deck jugando Vampire Survivors o estoy en el Switch jugando sí. Suicagen, algo, cualquier cosa que no tiene nada que ver, o sea, No, tal cual. Sí, sí, no hay muchos juegos. yo creo que lo que más importa es eso, el gameplay, o sea, más que es por las gráficas. Y eso, yo recuerdo que en esa época yo también era igual, o sea, yo me acuerdo que salía del colegio y, y no desayunaba con el dinero que me daban para comer, yo no comía, sino que pasaba y empezaba a ver los discos así y decía, este dibujo está bonito, quiero este. Y llegaba a la casa, lo jugaba y decía, no me gusta. Lo dejaba por ahí. Y Sí, así, a sí. lo que acumulé tenía 70 discos así. Claro, yo iba, no, cuando tenía la Play 1, iba a uno de estos locales y me gustaba. O sea, la tapa me atraía, preguntaba, ¿es un RPG? Sí. Bueno, También, entonces ahí daba vuelta, lo daba vuelta a la cajita y veía cuántos stats y cosas había en la pantalla. Si ya. veía que había muchas cosas, era que era un juego complejo, entonces sabía que tenía como, no sé, porque viste, uno hacía esa como Sí, hacías, lucubración, ¿no? Esa cosa, hacías o ese cuántos match, CDs sí. tenía, ¿no? Con mi hermano siempre teníamos esa charla de, ¿y cuántos CDs tiene? Y a veces no tenía nada que ver cuántos CDs tenía. Creo que Claro, sí, sí, había sí. un Final Fantasy que tenía como 5 o 6, no me acuerdo cuál Sí, era, pero había uno que tenía un montón y el no 8 tenía necesaria. 4 por lo menos, recuerdo. Claro, sí, sí. Y Y en la época, digamos, de fines de los 90, había unos juegos de terror ok, que eran todos como filmación, ¿viste? claro. Estaba el Fantasmagoria, se llamaba uno que tenía como 10 discos, creo, una cosa así. Pero era porque el juego era todo video. Entonces, Claro. ese tipo de juego donde vos vas como aventura, navegando por una mansión que está llena de cosas locas. Eh, pero bueno, nada, ese tema de medir un juego por CDs, me acuerdo de esa época. Sí, sí, sí. Yo creo que, ¿Cuántos yo CDs creo que a mí tiene? me pasó igual después del Final Fantasy, me pasó lo mismo, que yo llegaba y los miraba y decía como que esto es un JRPG, sí. Sí. ¿Seguro? También miraba así como, ok. Así descubrí Bad Grand History, por ejemplo. Oh, sí.
Que son juegazos también, de esos que no tuvo mucha No, gloria acá, pero... claro, sí, yo no lo entendía el Vagrant. No, no, yo lo jugué sin entender nada. Recién ¿Por fue qué que a lo... este le hago daño y a este no? ¿Qué está pasando? Sí, yo recién lo volví a jugar hace unos años y ahora sí lo entendí, pero la primera vez que lo entendí... De hecho, yo creo que yo aprendí inglés más que todo fue por el tema de Ah, no, los... sí, 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 yo con Definitivamente. el Baldur's Gate, sobre todo, todos ¿Ok? los de esa saga ¿cómo es? De Black Isle, creo que se llamaba la empresa que los hacía. Es- Ese, el Icewind Dale, todo, con todos esos, estoy seguro que mi inglés subió un montón por pasármela Sí. leyendo los diálogos y las cosas, y más de un conocido mío, o sea, pasó lo mismo. Sí, 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 yo sí, me ponía con un diccionario así como que decía, ok, esta palabra pareciera que significa esto, vamos a buscar. Ah, sí, sí, no sé, sí, creo que sí. tengo que ir allá, entonces... Pero sí, las primeras veces que terminó ese Background, el mismo Metal Gear 1 tampoco supe qué pasó. O sea, yo lo terminé, pero no sabía qué estaba pasando. O sea, No, me encantó, a mí me encantó, me voló la cabeza Metal Gear ese. sí, 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 sí. muy bueno. Años después, ¿Cómo? cuando salió el Sí. 4 recuerdo la parte en la que uno baja en Shadow Moses y baja las escaleras y te dice inserta el disco 2. Y otra contarse el chiste de que inserte el disco 2 yo me iba a morir. Porque Qué yo bueno. caí, o sea, yo primero abrí la caja y yo, ¿De qué está esto hablando? sí es un Play 3, Es un por qué va a Blu-ray haber un acá. disco 2? Sí, 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 no, no, sí, la verdad que hay joyas. Kojima es un genio. No, sí, sí, A mí nada no hay que con decir qué del darle. señor. Está más allá de todo. Ojalá nunca lo cancelen por nada, ojalá No, se se mantiene mantenga bien. Por limpio el señor. suerte, la verdad que me parece que encontró su lugar, hace sus juegos excéntricos y que Sí. siga haciéndolos. A mí me gusta. El Death Stranding me gustó, no lo terminé, tengo ganas de jugar ahora en su versión Director's Cut, a ver si, no sé, consigo el tiempo. Pero bueno, es una experiencia que no le puede gustar a todos, seguro. Claro, o sea, sí, se entiende. O sea, por ejemplo, Porque nada, viste, es a muy mí también me encantó. especial, sí, es como sos una especie de delivery de energía que va ahí llevando cosas y eh, A mí me gustó, o sea, yo igual iba con la mentalidad de que dije, bueno, esto es lo primero que está haciendo Kojima fuera de sí, sí. Konami. Y yo no sabía ni qué esperar. No sabía, y cuando empecé a ver los gameplays dije, ok, no entiendo. O sea, tengo que caminar de un lado al otro y ya. Y ya cuando empecé a jugar y me di cuenta que yo no estaba jugando solo, sino que en realidad sí me estaba conectando con otras personas que me estaban ayudando a mí también y yo ayudándolo a ellos, o sea, ahí fue que como que Sí, el estaba concepto me muy bien llegó logrado, sí, estaba muy bien logrado eso. y Sí, sí. dije, no, o sea, y la historia, no, la historia es hermosa, o sea, es buenísima. Sí, 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 sí. La Pero verdad sí, ya quiero ver qué más va a ser aparte de la saga de Stranding, qué más y ahí estamos, estoy curioso. Estoy curioso a ver qué va a presentar sí, después ya de. perdimos, el PT lo perdimos y tenemos que ver qué va a pasar. Tal De cual, hecho, tal cual. en eBay están vendiendo PlayStation 4 que tengan instalado todavía el PT y los venden por unos precios. Nomás porque tiene ese demo instalado, porque como ya no se puede descargar, entonces. Claro, No, no, es una locura. qué loco. Es una locura. Y ahí fue de ahora como me pregunto, porque trabajar es lo mismo que dijiste, estás trabajando en juegos. Entonces, Sí. tienes que estar trabajando todo el día, viendo assets, viendo cosas. Todavía te quedan las ganas de jugar. Todavía cuando llegas a tu Ah, casa sí, dices, no, por supuesto. No, no, para mí, no, no sé, yo, o sea, no entiendo a veces, me cuesta entender gente que trabaja en juegos y no juega. ok, Entiendo, pasa. Porque yo tengo esa pregunta, yo no sé si pasa o no, sí pasa. eh, qué sé yo. Yo entiendo que obviamente, uno con la rutina de adulto no tiene tanto tiempo Claro, y claro. en la semana a veces es difícil, uno está cansado Sí, sí. y hasta a mí me pasa eso, obvio. Hay veces que sí tengo que poner una serie y nada más, pero yo no hay fin de semana que no ponga alguna cosa en Steam y aunque sea un rato, a mí me gusta eso de pensar estrategias, probar cosas, es como, nada, algo básico en mí, que, o sea, lo hago en el trabajo y después me gusta, obviamente, ¿no? Claro. Hacerlo fuera con las cosas que juego, o juegos de rol también, que hace poco empecé a dirigir partidas de rol y está muy Ah, bueno. buenísimo. Eh, y sí, pues a mí me interesa mucho todo lo que sea storytelling y hace tiempo buscaba y se dio la posibilidad con unos amigos y estamos empezando a hacer sesiones de Dungeons and Dragons, ¿no? Claro. Y, y bueno, eso para mí, pensar todas esas cosas, que los demás se copen a pensar sus personajes y ver cómo diseñar un dungeon, todas esas cosas es muy.
está bueno. No hay que esperar a hacer su propio juego uno, viste, entero. A Claro, veces con una cosa como Dungeons and Dragons uno puede también encontrar el espacio para probar claro. ideas y ver qué pasa. Entonces, para mí eso también es valioso para seguir Sí, yo, mejorando. yo, por ejemplo, hoy voy a jugar un juego de mesa que es el Bloodborne. Es Mira. la versión de mesa de Bloodborne. Sí. Y tiene un mazo de cartas así gigante que va con el storytelling. Y básicamente es como si estuviese jugando el juego en el sentido de que, por ejemplo, no sé, si lo jugaste, pasas por la casa de la señora esta que le tocas la puerta y decía, no, lárgate. Y después la ayudas y Sí, va a la clínica y eso feca. Es lo mismo. Y con el Dungeons and Dragons también es un tema que tengo un amigo que sí está de lleno en eso. Pero como que lo dejó. Y ya estoy tratando de convencerlo que vuelva para que me enseñe a mí porque, o sea, también quiero jugar. Entonces, claro. tengo mis dados ahí guardados de Sí, The y Witcher y bueno, todo. O sea, claro, yo siempre lo postergaba porque no, tengo que leerme todos los libros, tengo que ponerme claro. al día con todo. Y después, la verdad que ahora yo me lancé con lo que sabía y por suerte varios de los otros chicos del grupo son también dados en leer las reglas y las cosas y me ayudan. Y es entender que, sobre todo en un juego de rol, Mm, Dungeons and Dragons, la mitad es el máster y la otra mitad son los jugadores. claro. Entonces, el máster no tiene que hacer todo. La gran parte de las partidas es los jugadores decidiendo por qué hacen lo que hacen, discutiendo, peleándose, y ellos te ayudan a armar la parte de la historia que a vos a veces quizás no. Nada, ellos son la otra parte de la Y ecuación. ahora que viviste esa Eh, experiencia o estás viviendo esa experiencia sí, sí. en comparación ahora, no sé, a Baldur's, te parece que se acerca Sí, esa experiencia digital a la experiencia del el técnico? Baldur's 3, Baldur's Gate 3 es lo más cercano que hay, porque Ok, tiene muy bien integrado todo el tema de la parte lúdica de los dados, con el sí. personaje, con la decisión que vos tomás. Entonces, obviamente no es lo mismo. eh, la sensación de libertad que tenés al jugar, digamos, Mm, en papel, digamos, ¿no? En la mesa con Dungeons and Dragons no es lo mismo que en un juego digital, claro. obviamente, pero igual lo lograron que vos sientas mucha más libertad que en un juego normal. Vos en el Baldur's Gate 3 podés agarrar un personaje y tirarlo. O sea, y Sí. agarrar algo, prenderlo fuego y tirárselo a otro por la cabeza. Y no sé, ir a un pueblo y empezar a pelearte con todos porque te pintó y eso trae consecuencias, no perdés. Mm, Tiene un montón de cuestiones así que lo hacen como más cercano sí, no sé a lo que cuántas es un. veces habré reutilizado ahí el cargar la partida porque... Claro, vos podés agarrar y en vez de agarrar y acabar con un campamento de goblins, podés agarrar y decir, no, ¿sabes qué? Yo quiero ser amigo de ellos y ver qué pasa. Y bueno, y podés hacerlo y hay otras ramificaciones de esa elección y Claro. por eso me parece que es un juego que. Acá, Marquitos Caminos pregunta, bueno, ya esto lo Marquito, respondimos, pero igual podemos hacer un resumen. Dice, ¿qué recomiendas a alguien que quiere empezar como técnica de artes? Creo que ya los había respondido, pero igual... no, está bien. O sea, alguien que quizás ya esté en el mundo de desarrollo, o sea, digamos que está un poco entró ya algún engine y quiso hacer algo. Obviamente para técnica LAR lo que se necesita es mucho de la parte de matemática, no muy profundo, pero por lo Ok. menos la parte que tiene que ver con de geometría y demás ayuda un montón a la hora de entender, por ejemplo, si yo quiero determinadas cosas que estén mirando para un lugar, para otro, que vienen, o sea, cuando uno hace materiales y demás, siempre está jugando con esta Mm, cosa de, bueno, quiero que generar este comportamiento en cómo la luz pega, pero también si pongo proceduralmente cositas en el mapa y quiero que siempre se ubiquen de determinada manera, tengo que entender cómo ubicarme en 3 dimensiones para que eso. Y entonces, o sea, o sea, no estaba tan a tono y me aprendí digamos, una marcha. en la marcha y con lo que sabía de antes me manejé básicamente, ¿no? Pero es muy valioso eso, te va a ayudar un montón a la hora de poder hacer algunos prototipos y cosas que puedas usar para presentar a algún estudio. Entonces, hay muchas, nada, está lleno de Sí. recursos. Bueno, Eh, recomendaste tres programas, ¿no? Pero, que dijiste Unity, claro, Unreal y... Unreal, el Godot es el otro. Los tres tienen, o sea, tienen cosas para estudiar gráficos. Unreal tiene un sitio de community que está lleno de tutoriales y cosas. Eh, Después hay canales de YouTube que tienen como
estos programitas que uno desarrolla, ¿no? Para hacer todo este trabajo del artista más fácil. Hay uno, pasa que no sé cómo se pronuncia, porque yo en francés no tengo la más mínima idea. Hay uno que se llama Ghislaine Girardot con G. Ah, creo que sí que lo he visto. Ghislaine, y él, por ejemplo, nada, hace Sí. unas herramientas para hacer, por ejemplo, cataratas, que está espectacular y te explica todo. Te hace un video de 1 hora y media y te explica todo cómo él pensó, las distintas partes, cómo funciona para cuando hace el plano que cae de la catarata y cómo hacen el resto del material del agua abajo. Todo o sea, si alguien quiere entender o quiere saber qué es hacer algo, digamos, que haría un technical artist, puede mirarse ese video y asustarse. No, es algo bastante complejo. O sea, por eso tiene una curva de aprendizaje que no es fácil. Inicialmente parece muy agobiante por todo este Claro, mucha repertorio de información. áreas. Eh, pero bueno, como todo, hay que ir paso a paso, que es lo que yo también hago diario para no caer en la sobrecarga, nada, soy ser humano también, a veces me pasa. Pero bueno, es eso lo que lo hace desafiante y valioso también, poder superar esas cosas y aprender y bueno, eh, hay muchos caminos por los cuales acercarse. Como decía, hay gente que le interesa más la parte artística y empieza haciendo Claro. assets, environment artists, empieza, digamos, haciendo entornos y modelando y toda esa parte, y la iluminación, ¿no? Toda lo que es la parte de iluminación de una escena tiene mucho que toca cómo la luz es manejada por el motor del juego. Y eso le da acceso a conocimiento que después es muy fácil decir, che, me gusta esto, quiero hacer cosas para hacerle la vida más fácil a los otros artistas del proyecto. Ping, ahí tenés, Technical Artist, ahí saltó de hacer eso, Technical Artist. Claro. Y bueno, así que es un poco investigar en general qué es lo que a uno le gusta, probar, hacer cosas y ver dónde uno puede insertarse. Si pasa como a mí, que está en una empresa así grande, que sabe que tiene cosas de gaming, lo mejor es empezar a generar ese diálogo con la gente que esté en el estudio y demostrar el interés y armar una hoja de ruta para ver, bueno, qué cosas estudiar y tener este encuentro como yo hacía una o dos veces por mes más o menos, para ir haciendo este seguimiento y, y siempre tener en cuenta que cuando uno esté en el punto mínimo donde puede ser funcional para un proyecto, ya está, ¿viste? A veces no hace falta tener el re portfolio, Claro. la re, ¿viste? Super experiencia en 50.000 cosas. Obviamente todas las búsquedas van a decir que quieren a alguien que sea cocinero, 3D artist, Claro. ¿viste? Todo, pero porque van a querer lo máximo. Pero parte de esto Igual, es entender que hay un mínimo que hay que llegar y eso es lo que importa. igual recuerden que Globan tiene un estudio de gaming y aparte Globan estamos en todas partes. Estamos en todas partes, así que búsquenos y probablemente estamos en su ciudad, probablemente estamos en su país y probablemente pueden trabajar con nosotros, así que no se olviden entrar a la página de Globan y revisar las- los puestos que hay de trabajo. Y ya como para finalizar, Fede, sí, vamos a hacer como una serie como de preguntas así flash, ¿no? Ok, Sí, yo creo que vamos a hacerlo así. Voy a hacerlo con 3 preguntas. 3 preguntas y me responde lo primero que te venga a la mente. a ver. ¿Te parece? Ok, bueno, vamos a ver. ¿Videojuego favorito? El Xenogears. Ya. ¿Personaje favorito en un videojuego? A mí me gusta Dante de Devil May Cry. Ok. ¿Personaje que más odias en un videojuego? El de Sonic, ¿cómo era? El enemigo principal. ¿Shadow? Robotnik era. Ah, Robotnik. Ah, sí. Sí, 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 está bien, está justificado. Sí. No, no, Malísimo súper bien. diseño, todo. Sí, sí, Horrible sí. personaje. Está súper, súper, súper justificado eso. Bueno, gente, hasta aquí vamos a llegar con el programa por hoy. Espero que hayan podido aprender un poco de lo que es el Technical Artist. Es un rol bastante complejo, pero aquí tenemos a Federico, que gracias por estar con nosotros y aclararnos un poco sobre el tema. Y Dale.
Bueno, no sé si quieres dar algún mensaje final, algún No, sitio claro, que lo más importante para mí, para cualquiera que esté interesado, es en hacer cosas, no solo, o sea, a veces nos vemos invadidos en ver tutoriales y cosas, yo lo digo por experiencia propia y la cuestión principal es hacer cosas y mostrarse. eh, y después no sé si tienen la gente alguna forma de comunicarse con vos para preguntarte cosas, yo puedo armar una listita de links y demás, y al que esté perfecto. interesado podemos armar alguna cosa para Sí, recuerden que nos compartirles. pueden seguir por el canal de Twitch en Global, nos pueden también escribir, ahí están las redes sociales, correos. Así que si tienen alguna pregunta que quieran hacer y me quieren hacer llegar a mí directamente, yo se la puedo hacer llegar a Fede y así seguimos con la conversación fuera del stream. Entonces, bueno, gente, muchas gracias, espero lo hayan disfrutado. Muchísimas gracias de nuevo, Fede. No, Y nos gracias vemos gracias a la todos. próxima.